Aquí en la Biblia, en el capítulo 5 de Marcos, hay algo interesante en el capítulo 5 de Marcos. Quiero que leamos en el Marcos 5:27 dice, vamos a leer un poquito más arriba, del 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿de quién oyó hablar? Mire qué interesante esto. ¿Por dónde escuchó ella? Por el oído. Vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ¿qué decía ella? De lo que abunda en la mente, ¿qué habla? La boca, ¿no? ¿Usted cree que ella pensaba así, lo que ella decía? ¿Cuántas veces lo pensaba? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Bien. La mujer cuando menstrua sabe que está menstruando y sabe que no es rectal el sangrado, ¿no? ¿Lo siente que no es rectal? Se sabe, ¿no? ¿Esta mujer sabía dónde estaba el flujo de sangre? ¿Sentía dónde estaba el flujo de sangre? ¿Había una conexión cerebral entre el útero de ella y esto? ¿Había conexión? Si yo decido pellizcarle el útero, ¿lo siente? Si le lecciono el útero, ¿lo siente? ¿Qué es el útero? No me va a decir, ay, me está molestando el codo, ¿no? Va directamente ¿a dónde? A ese lugar. Mire, inclusive, una persona amputada en guerra que se despierta, hay personas en el hospital que me ha pasado, que le dice, ay, ráscame ahí abajo que me está. ¿Por qué? Porque la conexión cerebral todavía existe. Y él no sabe que no tiene piernas hasta que no las ve con sus ojos. Y dice, ¿qué pasó? Y entonces empieza a desconectar día a día esos lugares. Porque la mente sigue todavía con las neuronas de esos lugares. ¿Qué pensaba la señora? Pensaba ella, decía, que si ella tocaba el manto, ese lugar se sanaba. A través de un pensamiento que ella tenía de Jesús, confió tanto que ese pensamiento lo iba a unir al toque que le hacía Jesús. Y a través de ese toque que le hacía Jesús, ese lugar de ahí se iba a sanar. ¿Se puede entender esto? Una persona tiene un cáncer de seno. ¿Qué debe hacer con el cáncer de seno? Ya lo explicamos la vez pasada, lo que se usa para, ¿no?, la terapia y la jugoterapia y todo esto. Pero ¿cómo debe de obrar mentalmente a través de llevar este cáncer al Señor? Sino conectar esta parte y decir, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Y yo sé que este seno será sano, porque tú sanas y yo creo que tú sanas. Y empieza usted a hacer una conexión entre el pensamiento de Jesús y la parte afectada de su cuerpo. Y no piensa decir, como dice mucho, dice, y ahora yo con este cáncer, hermano, ¿y si me crece? ¿Y si se me multiplica? ¿Y si ahora está más grande? ¿Y si se me pone peor? ¿Qué está pensando usted? Está llevando un pensamiento negativo a ese lugar. ¿Y qué usted cree que va a hacer la célula de ese lugar? Se van a multiplicar. ¿Qué tipo de sustancias le van a llegar con el pensamiento? ¿Qué sustancias le llegan? Sustancia química de castigo. Y como le llega castigo, ¿qué le va a pasar? Se va a castigar el área. Tomaron un preso, un psicólogo, que estaba condenado a morir en Arizona, a pena de muerte.
Y eso salió recientemente. Y este psicólogo quiso hacer un experimento y él le dijeron, mira, como quiera te vas a morir, porque ya te van a matar en la silla eléctrica. Y el preso aceptó, dice, mira, vamos a hacer un experimento, nosotros te vamos a cortar las venas y tú te vas a ir muriendo desangrada, te va a desangrar y el que se muere desangrado se va quedando dormido y no siente nada. Pues al preso lo acostaron en una camilla, colocaron un cántaro abajo y le taparon los ojos y al cántaro el psicólogo había puesto una llave de agua para que goteara en el cántaro. Pero el preso no lo sabía. Y al preso le dijeron, no te preocupes, cálmate, te vamos a hacer una heridita, es lo único que tú vas a sentir. Y le hicieron una herida en la muñeca y él sintió, ¡ay! Dijo, ya tranquilo. Y cuando hizo así, le cortaron, abrió la llave y empezó a caer el agua y el preso pensaba que era sangre. Y el preso, a medida que iba pasando eso, a ratito el psicólogo fue y fue cerrando la llave y las gotitas y después se hacían más espaciosas. ¿Y sabe lo que iba pasando con el preso? Que se iba muriendo y se iba poniendo pálido y él no estaba sangrando porque la cortada no llegó a las venas. Pero la mente humana, preparada para eso, y el preso fue quedando así, pálido, hasta que le dio un infarto cardíaco y murió. Él iba a morir como quiera, porque le dijeron, si tú te salvas del experimento, entonces tú quedas libre. Pero no quedó libre, quedó muerto. Y es la mente humana, la mente humana. Mire, si usted toma una persona, y esto lo hacíamos, le decíamos a las personas en el hospital, mire, yo le voy a poner esta inyección, y esta inyección duele mucho, pero es el analgésico más fuerte que hay. Y usted como viene todas las noches con ese dolor, nosotros le vamos a poner esto, mire que esto, lo único que le va a doler. Y era agua que se le ponía, agua destilada. Pero la persona tenía que asociar un sentir con una sensación que el dolor se le iba a quitar, porque era un placebo que había que darle, porque ella hacía dolor de cabeza todas las noches. Y era por un problema familiar, de un hijo perdido que tenía. Y ella hacía ese drama todas las noches, y toda la noche estaba allá, y ya los médicos estaban cansados de recibir a la señora porque ocupaba un espacio. ¿Y qué se hizo con la señora? Se le dijo así, y sabe que la señora le dio un dolor tan fuerte esa inyección. Ay, lloró y se lamentó, ay, pero duele muchísimo. Y eso dice, pero me estoy sintiendo mejor ahora de la cabeza. Una enfermedad psicosomática, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo acerca de una enfermedad? Que se nos ha quitado la esperanza. Cuando nos dicen, ya no hay nada que hacer. De ahí, tú dependes de nosotros. Y nosotros no hacemos depender nuestra vida de Jesús. ¿Qué hace el pensamiento? El pensamiento lo que hace es que deprime y ya no hay serotonina en el cerebro, sino que empiezan a caer las sustancias, ¿no?, de castigo. Y esas sustancias de castigo, ¿qué producen? Cuando el monito era castigado por 24 horas, ¿qué producía? Enfermedad y muerte. Por eso el pensamiento tiene que ser llevado a Jesús. Tiene que ser llevado a Jesús. Recuerdan que lo mencionamos la vez pasada, ahora de forma rápida, que el hipotálamo estimulaba la pituitaria a producir sustancias y la pituitaria estimulaba todas las glándulas del cuerpo, tiroides, paratiroides, timo, adrenales, páncreas, testículos, ovarios, etcétera, etcétera, riñones. Que cuando sucedió esto, el niño empujó hacia abajo, el puje, la madre sabía que no era el número 2, que era el niño queriendo salir. Y esa sensación llegó al hipotálamo, el hipotálamo le dijo a la pituitaria, produce oxitocina para que el bebé nazca porque se contrae el útero a través de la oxitocina. Y cuando el niño nació, succionó el pecho y al succionar el pecho, la succión subió al cerebro, después al hipotálamo y el hipotálamo le dijo a la pituitaria, envía oxitocina para que se contraigan los pechos y se salga la leche. Y todas estas respuestas son respuestas a medida que nosotros vamos pasando cosas en la vida. Pero hay un síndrome que yo quiero hablar en esta hora, que es el síndrome del estrés. ¿Conoce el estrés? El síndrome del estrés
se define como una combinación de tres elementos: el ambiente, los pensamientos negativos y las respuestas físicas. Estos interactúan de tal manera que hace que una persona se sienta ansiosa, colérica o deprimida. Los sucesos del mundo son solo un primer paso para el síndrome del estrés. También son necesarios los pensamientos que clasifican e interpretan aquellos sucesos y una respuesta física que se interpreta como una emoción particular. Los sucesos, los pensamientos y la activación del cuerpo constituyen el síndrome del estrés. El resultado es la angustia, una emoción dolorosa, y si una persona clasifica un suceso como peligroso, ¿qué hace? Si lo interpreta, dice, la reacción del cuerpo como miedo, entonces siente miedo. ¿Se entiende esto? Daniel sintió miedo cuando le dieron la orden de que si oraba lo iban a echar a los leones. ¿Sintió miedo? ¿Sintieron miedo los hebreos de eso? ¿Sintió miedo Daniel, los demás delante del fuego? ¿Sintió miedo Pablo? Hay una palabra que repite mucho la palabra de Dios y dice: no temas. ¿La ha escuchado eso? Yo quiero leer en el libro de Filipenses. Quiero que leamos en Filipenses, hermanos. Libro de Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses, dice así: Pablo había sido amenazado de muerte. En Filipenses, Pablo estaba escribiendo a los filipenses algo. Y dice Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Escuche esto. ¿Qué dice Pablo? En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Escuchó esto? ¿Pablo se preocupaba por la muerte en ese momento? Mire, Satanás amenaza a los cristianos con la muerte, con enfermedades. Y ahí los somete al estrés. ¿Y qué pensamos nosotros? En correr para un médico para que nos salve y no correr para donde Dios para que nos sane y nos salve también. Ahora, dice aquí, el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Usted piensa así? ¿Tenemos ese pensamiento de Pablo en nosotros? ¿Quién quiere morirse acá? ¿Quién piensa que su muerte es ganancia? Escuche esto, Más, dice aquí el 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, eso le trajo confusión a Pablo. Dice, no sé entonces qué escoger. Estaba confundido Pablo, dice, no sé ahora, no sé si me muera o me vivo, no sé, estoy confundido. ¿Le ha entrado esa confusión a usted? Mire cómo Pablo maneja este tema, hermanos. A mí me impresiona mucho porque dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, en ambas cosas, o para vivir o para morir, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, bueno, está bien. Pablo tenía una confusión. Qué bonita confusión tenía Pablo. ¿Estaba perturbado por el estrés de la muerte? ¿De que le iban a cortar la cabeza? Dice, no, yo estoy puesto, mira, yo no voy a ser avergonzado, para nada. Yo seré glorificado en vida o si muero, en el Señor. En las dos cosas se va a mostrar un espectáculo. Mire cómo existe esto. Existen dos fórmulas básicas para explicar el síndrome del estrés. ¿Cómo se explica este síndrome del estrés? Primero viene un estímulo ambiental, una noticia, un examen que le dicen, usted tiene tal enfermedad. ¿Es un estímulo ambiental ese?
Mire qué pasa entonces cuando le dicen